Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. El perdón que transforma. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa real, de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, el cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue como cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Encontramos, amados hermanos, en esta lectura el proceso del pecado. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, dice la Biblia que David se quedó en casa. Hay muchas enseñanzas en este pasaje, hay muchas enseñanzas en este ejemplo de David, del rey David. Es un pecado que ha cometido, pero ese pecado ha traído otros pecados, ha traído otro pecado, una cadena, algo constante, desagradando a Dios, ofendiendo a Dios y haciendo las cosas que no debería hacer. Una de las cosas que entendemos es que el pecado, mientras no es confesado, el pecado mientras no es puesto delante de Dios, no hay arrepentimiento en el corazón de aquel hombre, de aquella mujer que peca delante de Dios, inmediatamente traerá una cadena constante de más y más y más pecados que poco a poco estarán hundiendo la vida de esa persona. Sin embargo, nosotros no merecemos el perdón de Dios. Sin embargo, David no merecía el perdón de Dios por todo lo que había hecho. Había tomado una mujer que no era de él. Había tomado una mujer, la mujer de uno de sus soldados más valientes, de uno de sus guerreros más leales, porque lo demostró. Porque cuando tuvo la oportunidad de ir a descansar, cuando tuvo la oportunidad de descender a su casa,
de librarse de la batalla, de la muerte, él decidió quedarse aún en la puerta de la casa real. David comete ese pecado de adulterio con Betsabé. Es interesante cómo el corazón de alguien que ha pecado, que no tiene el deseo de arrepentirse en ese momento y que buscó arreglar las cosas de otra forma, siempre te llevará a cometer más pecado. Del adulterio pasó al asesinato. Sí. Es increíble cómo Urías Eteo, con el corazón lleno de lealtad, con el corazón lleno de fidelidad a su pueblo, a sus hermanos, a Dios mismo, llevaba la carta que llevaba la sentencia de muerte de él mismo. Es una cobardía lo que hizo David. Es algo bajo, es algo que nosotros lo miramos, lo leemos y por supuesto, al igual que nuestros pecados, no merecemos ser perdonados. No merecía David ser perdonado. Cualquiera que lo viera diría que había caído en lo más bajo, que había sido el cobarde más grande de ese evento, de esa historia. Después de tomar a la mujer de Urías, manda matar a Urías y lo consigue. ¿Qué pasa cuando nosotros, hermanos, cometemos pecado delante de Dios? La Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cómo debe ser nuestra vida cuando nosotros reconocemos que hemos pecado? David no merecía el pecado, no le había caído el 20 de lo que había hecho él, hermanos. En el capítulo 12, Dios siempre se interesa en que el corazón del cristiano sepa lo que hizo. En el capítulo 12 entendemos que Dios siempre está buscando que se redarguya ese corazón, y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros pecamos ante Dios y ofendemos el nombre de Dios. El Espíritu Santo inmediatamente, si eres salvo, te redarguye y te convence de tu pecado. En ese tiempo Dios usó a su siervo Natán, al profeta Natán. Y dice la Biblia en el capítulo 12, escuche bien cómo Dios le describe lo que ha hecho David, porque David no le había entendido todavía. Porque David todavía pensaba que no era tiempo. Pero algo que entendemos aquí es que tarde o temprano llegarás a enfrentarte con Dios. Tarde o temprano darás cuenta de lo que has hecho. Muchos viven por ahí, muchos andan por ahí pensando que ya pasó el tiempo, pensando que Dios se ha olvidado de ese pecado, pensando que Dios no va a tomar el asunto en sus manos, mas sin embargo Dios tarde o temprano te va a confrontar. Y dice la Biblia, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Qué tremendo, qué terrible situación. Pero Dios tiene que llegar, hermanos, a explicarle a David de una forma para que David entendiera lo que había hecho. Le cuenta una historia
le cuenta de una manera, hermano, que David pudiera entender lo que ha pasado. El furor se enciende David y al mismo tiempo su corazón es revelado, su corazón es abierto a la realidad, es abierto a lo que él ha hecho. Dios te dará a conocer lo que has hecho por si acaso se te está olvidando. Y David mismo emite un juicio y dice: el que hizo tal cosa es digno de muerte. Entonces Natán le dice: tú eres aquel hombre. David no merecía el perdón, David no merecía ser perdonado, como usted y yo, hermanos, no merecemos ser perdonados por las cosas que nosotros hacemos, cuando ofendemos a Dios, cuando le fallamos, porque también es necesario que en este tiempo de devocionales tengamos que ser llamados al arrepentimiento, tengamos que ser tocados en ese asunto, hermano, porque nuestra vida nunca será igual mientras no haya arrepentimiento, no haya perdón, no habrá bendición. Y nuestra vida no debe ser igual, no debe seguir siendo la misma. David pensó que podía seguir siendo el mismo. David pensó que podía seguir siendo la misma persona, podía ser viviendo lo mismo, viviendo de la misma forma. Y muchos cristianos hoy en día piensan que pueden vivir igual, piensan que pueden hacer y deshacer con su vida, pecar contra Dios y vivir como si nada hubiese pasado. Entonces llega Natán y le explica a David lo que ha hecho esa persona, lo que ha hecho ese hombre rico, tomando la corderita, y David se enciende y Natán le explica: ese hombre eres tú. Cuando yo escucho esas palabras, hermanos, cuando yo escucho esas palabras de Natán a David y dice: ese hombre eres tú, pienso en las veces que yo le he fallado a Dios, me siento otra vez culpable y tengo que hacer memoria y tengo que confesar mis pecados al Señor. Y en este momento, cuando tú estás escuchando la frase que Natán le dice a David: ese hombre eres tú, tú no deberías ser el mismo. No deberías ni siquiera terminar de tomarte tu café cuando estás escuchando este devocional. Es un devocional especial, diferente. Deberíamos de doblar nuestra rodilla. Deberíamos de inclinar nuestro rostro. Deberíamos humillarnos donde quiera que estemos, diciéndole: Señor, perdóname. Perdóname, porque así como David ha hecho, muchas veces yo he hecho delante de ti. Tal vez no he hecho lo mismo, pero mi corazón se ha hecho duro. Y he pensado que nada sucede. Y he pensado que no tengo necesidad de arrepentirme o de confesar mi pecado. David pensaba que podía vivir igual. Indudablemente, hermanos, David necesitaba el perdón de Dios. Es que Dios se interesó en el perdón de David. Dios se interesó en que David fuese perdonado, porque Dios sabía que no podría usar más a David si David no se arrepentía, si David no era perdonado, si David no enfrentaba su pecado con Dios. No podrás vivir más estancado en la misma situación. Llegó el tiempo de hacer cambios en nuestra vida, y empieza reconociendo nuestro pecado. Empieza reconociendo nuestra falta de perdón. Entonces llega el perdón de Dios a David. Dios le perdona, hermanos. Dios le perdona. El corazón de David fue quebrantado. El corazón de David fue redarguido por Dios. El corazón de David fue perforado, fue traspasado, hermanos, al sentirse tan culpable, tan miserable a causa del pecado. A propósito, el pecado siempre te hará sentir miserable. ¿Cuántos de nosotros necesitamos el perdón de Dios? David entendió, hermanos. David entendió que no podía ser el mismo cuando Dios le había perdonado. Asimismo, Dios nos ha perdonado y ha hecho con nosotros tantas cosas, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, en el Salmo 32. Salmo 32, hermanos. Y hemos dicho el perdón que transforma. Ese es nuestro tema hoy. ¿Por qué? Porque David no fue el mismo después de que fue perdonado. Al igual que nosotros no deberíamos ser el mismo después de que hayamos sido perdonados. Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y limpio su pecado, y cubierto su pecado. Y bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé,
Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David sabía, hermanos, que no podía seguir viviendo así. Y él dice, hermano, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Es una bendición ser perdonado. Cuando nosotros somos perdonados, no podemos seguir siendo los mismos. Cuando nosotros somos perdonados, por eso, hermano, el corazón de David se renovó. El corazón de David, hermano, volvió a ser el corazón conforme al corazón de Dios. Volvió a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros somos perdonados, hermano, no deberíamos nosotros seguir siendo de alguna forma alejados de Dios, fríos, tibios allá. Porque hemos sido perdonados, deberíamos estar fervientes en espíritu. Porque hemos sido perdonados, deberíamos leer la palabra, deberíamos predicar la palabra de Dios, deberíamos apoyar la obra de Dios, deberíamos estar en constante contacto con Dios, en su obra, participando, dándole gracias, dando testimonio, sirviendo para el Señor, sirviendo, usando nuestra vida para la gloria de Dios, porque hemos sido perdonados. Muchos cristianos viven como si no hubieran sido perdonados. Muchos cristianos están viviendo como David vivía antes de que Natán llegara a darle el mensaje. Y es necesario que llegue ese mensaje a nuestra vida. ¿Cómo te sientes tú después de que Dios le dijo a Natán, ese hombre eres tú? ¿Qué pasaría si Dios te está hablando en este mensaje, en este devocional, y te está diciendo, ese hombre eres tú, esa mujer eres tú? No puedes seguir igual. No puedes vivir como si nada hubiera pasado. Tienes que confrontar, tienes que confesar tu pecado al Señor. David reconoció que ya no era el mismo. El perdón de Dios le había hecho un hombre bienaventurado. El perdón de Dios le había hecho un hombre especial, un hombre que no merecía el perdón de Dios. Ahora David veía las cosas diferentes. Ahora David mira las cosas diferentes. En el Salmo 101 dice, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ya no era aquel David que podía abrir la cortina, la persiana y mirar por la ventana y codiciar a cualquier mujer. Ahora dice David, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No solamente afuera, no solamente a público, no solamente cuando muchos nos están viendo, sino también cuando nadie nos está mirando. La integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te está mirando. Ser fiel a Dios, ser leal al Señor. Ahora David es un hombre que, hermano, ahora entiende el camino de la perfección. Ahora es alguien, es un hombre, es un corazón, hermano, que está buscando la integridad en medio de su casa. Ahora dice David, porque ha sido perdonado, ahora es bienaventurado. Por eso digo, el perdón que transforma, ese perdón que Dios te dio te debe transformar. No debes seguir siendo el mismo, debes ser diferente, debes ser cambiado, debes ser transformado, debes ser un cristiano ahora diferente. Ya no eres el mismo del año pasado, ya no eres el mismo del mes pasado. No pienses, no quieras vivir siendo lo mismo todos los días. Gracias a Dios porque nos ha perdonado y es una puerta grande que nos permite cambiar. David llegó a decir en el versículo 3 del Salmo 101, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Qué tiene que ver el Salmo 32? ¿Qué tiene que ver el Salmo 101? David está recordando todo lo que había hecho. Y ahora es un hombre perdonado y es un hombre transformado por el perdón de Dios, por la gracia de Dios. Y ahora Él nos está dejando esto. Si has sido perdonado, ya tus ojos no van a mirar algo injusto. Porque fue injusto aquello. Porque fue injusto aquella toma que hizo David, tomando a la mujer de Urías.
No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Ahora ha aprendido a aborrecer el pecado. Ha aprendido a aborrecer a los que se desvían. Ya no tiene compañerismo, ya no tiene amistad. Ahora es diferente. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Ahora David, hermano, entiende que las cosas han cambiado porque ha sido perdonado. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. David nos enseña la transformación de haber sido perdonado. Si tú has sido perdonado, hermano, si tú has sido perdonado, debe haber cambios en tu vida. Ya no puedes seguir siendo el mismo. ¿Seguiremos en el pecado, hermanos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice la palabra de Dios. Dios nos ha perdonado y es una puerta abierta para cambiar. Es una gran oportunidad para que haya cambios en nuestra vida. El tiempo es corto. Si Dios te ha perdonado, seguramente que sí, y no has dado los frutos de ese perdón, empieza a hacerlo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y estaremos escuchándonos el próximo devocional. Que el Señor te bendiga. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.